como todo lo trascendente de la vida, como todo lo importante, siempre hay cosas que están visibles, pero hay otras que realmente no se ven. La escalada, que está en proceso desde el pasado día 28 del mes de febrero, hoy estamos pues en marzo, entre Irán, Estados Unidos e Israel. Pues tiene sus bemoles y tiene sus claves ocultas. Aquí pretendemos, de manera analítica, presentarle algunas 8, 7 o 10 claves ocultas o no tan visibles para las masas, no tan visibles para el público, detrás de la guerra de Irán. Por eso vamos a meternos bajo la lupa. Acaba de comenzar ahora mismo esta guerra y vamos a ver cuáles puntos son importantes aquí. Primera clave oculta. Las 3 motivaciones que ha dado el presidente Trump tienen su cocorícamo, tienen sus cosas ocultas. Por ejemplo, él ha dicho primero, para instaurar democracia en Irán. Eso es imposible. Segundo, para derrocar el régimen de los ayatolás Khomeini. Bueno, ya mataron a Ali Khomeini, pero ya había uno de turno. Ahora viene Ali Reza Afari, el cual también se busca asesinar. Y tercero, tiene que ver con evitar que la República Islámica de Irán se convierta en la segunda potencia nuclear de Oriente Medio. Pero Trump no lo dice así. Trump dice para evitar que Irán adquiera una bomba nuclear, lo cual sería una amenaza para Occidente y para el mundo también, comenzando con Estados Unidos. Ahí hay una clave oculta. Pero la democracia no le interesa llevarla. La democracia, hay países a los que no les sirve esa camisa a la medida o esa chaqueta a la medida, que se llama el sistema democrático. La democracia, por cierto, está en desaparición, está en crisis. Lo que pasa es que la democracia es el sistema que más permite ponerle bobos a la gente y prometerle cosas imposibles que la misma clase política no piensa cumplir. O sea, parecido al patio dominicano, pero ninguno de los partidos que nos ha gobernado ha resuelto uno solo de los problemas tradicionales de la República Dominicana. Cada uno lo que hace es pasar por ahí, enriquecer a su gente, a su grupo y agravar, dejar el problema peor. Segunda clave oculta de la guerra, detrás de la guerra de Irán, no tiene parangón. Es una guerra que tiene unas características muy especiales. Por ejemplo, la guerra de invasión a Irak en 2003, hubo algunos escamos árabes, también musulmanes, en este caso Irán es chiita, pues le permitieron utilizar las bases militares a Estados Unidos para bombardear a sus propios hermanos musulmanes. En esta de ahora, un país atacado, Irán, República Islámica, que tiene 1.548.000 kilómetros cuadrados de superficie y tiene entre 95 y 100 millones de habitantes, pues al ser atacada por la dupla Israel y Estados Unidos, ¿qué hace? Golpea la base militar de Qatar, que es un estado árabe musulmán, donde están las bases más grandes de Estados Unidos en Oriente Medio. Entonces, Qatar, que fue bombardeada el año pasado, reuniendo precisamente un grupo para manejar la situación, pues usted está como intermediario y como host recibiendo a los intermediarios en las discusiones y las negociaciones de países en conflictos. Entonces te meten un par de bombazos por esa razón, por mediar entre países en conflicto. Ahora, ¿qué hizo Irán? Irán, al ser bombardeada por la dupla Estados Unidos e Israel, le tiró sus bombitas a Qatar, a Bahrein, a Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos.
a Qatar, Bahrein, a Dubái. A Dubái también llevó su bombazo, que por cierto es bastante peligroso los bombazos que le metieron a Dubái, porque Dubái es un país turístico y este país no se puede dar el lujo de estar en guerra, porque los países que viven del turismo, cuando hay conflicto y guerra, su economía baja, porque o sea, la economía de este país está basada en petróleo y en turismo. Y ahora mismito, el tema del petróleo pues es afectado a nivel mundial, aunque aumentaría el precio, pero el tema del turismo en Dubái se afectaría. Por lo tanto, imagínense que par de misiles pues derriben y ataquen uno de los principales centros turísticos, como lo que es, por ejemplo, el edificio más grande del mundo, como lo que es el hotel más caro y lujoso del mundo, y algunas de las islas en forma de palma, etcétera. Que le destruyan sus complejos turísticos sería un golpe económico para ese país. Entonces, Dubái, Qatar, Bahrein y a los Emiratos Árabes Unidos recibieron sus bombitas de parte de Irán. Mire qué extraño, ¿eh? Eso es un cuadro completamente diferente. La acusación para la invasión de 2003 fue acusar a Saddam Hussein y a Irak ¿de qué? De tener armas de destrucción masiva. Ahora, a Irán atacarlos por el plan nuclear o enriquecimiento de uranio. En un bombardero quirúrgico, atacar instalaciones nucleares. Pero ¿qué pasa? Que el mismo territorio de Irán ha permitido que ellos hagan huecos utilizando huecos en el territorio, en el terreno, y ahí están clavando, por decirlo en términos criollos, están clavando instalaciones, plataformas de lanzamiento de misiles de largo alcance y de corto alcance. Y cuando el misil sale, ya no hay tiempo de intervenirlo. ¿Y cómo lo van a frenar? Ya salió. Entonces están utilizando una estrategia nueva. Ahora bien, Irán y su clase dirigente sabía que lo iban a bombardear. Eso está seguro más tarde que temprano. Los iban a bombardear tarde o temprano. Otra clave oculta detrás de la guerra de Irán es el famoso estrecho de Hormuz, bajo el control y jurisdicción de Irán. Al frente está Qatar, como ya se mencionó anteriormente, la famosa gran base o la mayor base militar de Estados Unidos en Medio Oriente Medio, que fueron reforzadas como medidas previas a este ataque. Este estrecho de Hormuz, por ahí, por esa garganta, por ese shock o punto de estrangulamiento, pasa el 21% del gas, de la gasolina y del petróleo y el 23% del gas pasa por ahí. Ya el estrecho de Hormuz, que está dentro de las estrategias y los planes de Irán, ya está cerrado. Metieron 3 barcos ahí y con cerrarlo, Irán está haciendo una especie de suicidio económico, pero tiene que hacer el sacrificio para perjudicar a sus enemigos, aunque se esté perjudicando su propia economía. Y al cerrar eso, si Estados Unidos y la coalición con el Estado de Israel decide bombardear esos 3 barcos que están ahí, impidiendo el cruce del estrecho, bueno, pues ahí, con esos barcos destruidos, sería un verdadero problema, porque hay un tapón de barcos petroleros y de cargas, de todo tipo de cargas de diferentes países, mayormente de China, que están varados en medio de la nada, porque hay un tapón. ¿Cómo le llamamos aquí en República Dominicana? Entonces, bombardear ese estrecho ayudaría a que el cierre permanezca. Tercer punto, tercer tesoro oculto, está el tema del complejo militar industrial y de cómo el complejo industrial militar estadounidense o de otro país acelera e impulsa la economía de los muertos no importan. Por eso es que Estados Unidos tiene unos casi 80 años exportando guerras a cualquier parte del mundo, porque se benefician las industrias de las armas. Entonces, este punto es de vital importancia. Activar la economía por medio de la guerra. Activar la economía por medio de la guerra. Por eso, en 2008, otra clave oculta, alguien publicó en un artículo que está en un libro famoso también por ahí, que dice: Irán
a Irán. Es decir, que van a ir a Irán. Eso fue publicado como en el 2008 y ahí esa persona hace un análisis de lo que podría pasar en lo que coincide en que el Estado de Israel iba a estar acompañando a Estados Unidos para atacar a Irán. O que Estados Unidos sí o sí estaría atacando a Irán. Otra clave oculta es que Irán, de una lista de 7 países, el general de 4 estrellas, Wesley Clark, que es nativo de Kansas, de la misma zona o el mismo barrio de la comunidad del condado donde nació William Clinton, dice que luego de los atentados a las Torres Gemelas, 11 de septiembre del 2001, él visitó al Pentágono y que un amigo le mostró un memorándum donde había una lista de 7 países que Estados Unidos pensaba atacar en el futuro. Oigan esto, quizás no me acuerdo de los 7, pero le voy a mencionar más o menos unos cuantos. Y decía, ¿y por qué van a atacar esos países? Le decía el comandante de la tropa. Días después, entonces, de los atentados del 11 de septiembre, él reflexiona bastante en eso. Y él muestra, el amigo le hace una confidencia y le dicen, 5 años vamos a atacar 7 países. Los países son Somalia, Irak primero, Somalia, Afganistán, van 3, Siria, 4, Libia, 5, el 6, se me olvidó el 6, y el 7 es Irán. Los primeros 6, y el que se me olvidó, y esto que se mencionaron, Irán, Afganistán, Somalia, Siria, Libia, más Irán, solo quedaba Irán por ser invadido, solo faltaba Irán, y ya comenzó esto, ya fueron a Irán, como en ese artículo pasado que mencioné sobre una persona. Otra clave oculta es la clave del comercio, la clave del petróleo. El petróleo, aunque los supuestos demócratas progre, izquierdosos o izquierdistas, que gobernaban el desastre de Biden, estaban apostando por la energía. La verdad es que Estados Unidos es petrolífero. El petróleo ha fundado países. La Arabia se popularizó en 1953, saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Más bien de la Primera Guerra Mundial, 19 al 21 por ahí. Fundaron Arabia Saudita. Y en 1953, un árabe, un musulmán, ya todos los musulmanes son árabes, no todos los musulmanes son árabes, ni todos los árabes son musulmanes. El país que tiene más musulmanes es Indonesia y no es árabe, para que estén claros. Pues bien, Saddam Mossadegh lo mataron en el 53. ¿Por qué razón? Porque nacionalizó el petróleo de Arabia Saudita. Es decir, que una de las claves ocultas de estas guerras es precisamente el petróleo, el dinero, el comercio, los commodities, las tierras raras, los minerales, como Venezuela, por ejemplo. Otro detalle importante con esta guerra es que esta guerra fue rodada. O sea, mire, pasaron más de 5 años entre 2001. Claro, bueno, facilitaron con Irak, comenzaron con Irak, después Afganistán, le metieron mano a Somalia, le metieron mano a Siria, en 2011 le metieron mano a Libia con Gaddafi, hubo uno que no me recuerdo, pero el fin es que estas guerras son programadas y con todos los bemoles que tienen, hay una clave que quizá no es tan oculta, pero que la gente no piensa. Y es que es muy probable, y anoten la fecha, que Estados Unidos, que se dejó arrastrar por Israel a esta guerra, sí o sí, porque recuerden que Trump se estaba ufanando en el mismo parlamento israelí, en esa Asamblea Nacional, se estaba ufanando de haber desactivado 8 guerras, 8, y no se había metido en ninguna guerra desde su periodo anterior. Pero vamos a dejarlo ahí. Para no equivocarnos, por si acaso alguna fecha uno falla.
Entonces, un elemento fundamental es cuánto va a durar la guerra. Eso nadie lo sabe, porque no hay un plan que resista los primeros tiros. Parece que decapitar y matar al gobierno régimen islámico era el principal objetivo. Entonces, ya se fue el ayatollah Ali Khamenei eh, y el presidente Mahmoud Exekian está bastante escondido. Se lo van a lamber seguro también. El secretario de defensa se fue en banda. El comandante del ejército también. Le mataron un nieto, le mataron una hija a Ali Khamenei y han atentado y ya ustedes pueden saber. Y no se sabe cuánto va a durar la guerra. Porque ¿a qué se aspira? Es que haya una guerra corta y que todo pase rápidamente y que se logren los objetivos todos, que no están muy claros, por cierto, y nos vamos para nuestra casa. Ese era el objetivo. Pero no, esta guerra está llamada a ser larga. Se lo estoy diciendo ahora, aunque el objetivo era que sea corta, pero esta guerra va a ser larga. No es que yo quiera, no es que queramos Estados Unidos, tengo que querer Estados Unidos, no, es que que realmente, si nosotros aplicamos la real política, la realidad de la política, y no es propaganda, no es porque te guste o que no te guste, es la realidad. Esta guerra no va a durar poco, va a durar mucho. Será necesariamente larga, aunque ellos planearon que sean poco. Los orientales no se doblegan tan fácil como nos doblegamos los occidentales. La visión del mundo de un oriental es muy diferente a la visión del mundo occidental, si es que tiene alguna, con este liderazgo demencial que tenemos ahora, comenzando por los europeos. Eh, el oriental no se deja doblegar con mucha facilidad, son muy tercos, muy decididos y muy valientes, porque no son, muy consumistas, no son tan vive bien como los occidentales. Esta guerra va para largo, esta guerra se va a extender. Ya China se pronunció con su líder de exterior que dijo que llama a las partes al diálogo. Al diálogo. ¿Por qué? Porque China tiene sus proyectos y necesita que los países estén en paz, porque ellos no quieren meterse con nadie. China está creciendo a nivel económico, ellos lo que quieren es su comercio. Sin fijarse mucho en la ideología, a quién le guste, no le guste, ni la religión. A ellos les interesan su dinero y su comercio. China necesita paz. Rusia también ya se pronunció porque Irán ya es miembro de los BRICS, que aquello que comenzó en el 2005 con Brasil, India, China y Sudáfrica e Irán, y ya van 22 Estados miembros. Esperamos que la guerra sea corta, cosa que parece que esta guerra va a ser bastante larga si aplicamos a la realpolitik. Entonces, realmente, entre sábado y domingo pasado, ese ataque venía. Porque por el día sagrado de los musulmanes. Y el sábado, por el día sagrado de los musulmanes. De los musulmanes no. Por el día sagrado del judaísmo, que es el sábado. Por esa razón. Entonces atacaron ahí aparte de que Israel estaba en la fiesta del Purim, una de las fiestas tradicionales de la religión judaica. El fin es que atacaron. Comenzaron las hostilidades, pero Israel está bajo ataque. Le han metido una andanada terrible de misiles de largo alcance por parte de Irán en forma de venganza. Entonces, Irán se está vengando. Están atacando la capital de Jerusalén, el Estado de Israel. Hay más de 1.000 kilómetros de distancia entre estos dos países, lo que indica que son misiles de largo alcance que estaban impactando en Haifa, en Hebrón y por supuesto en Jerusalén. El Estado judío no ha informado de víctimas. El presidente Trump informó el domingo pasado, aburrido y depresivo, que habían muerto 3 soldados norteamericanos, que realmente a esta fecha van más. En esta fecha, en esta acción y en esta incursión militar. Israel no ha admitido víctimas para nada, ni destrucción, y tiene una prohibición, una censura militar, que los ciudadanos no pueden compartir ningún video, ni fotos, ni enviar nada, porque está totalmente prohibido. Y en Irán le quitaron el internet, pero Elon Musk mandó
una gran cantidad de antenas satelitales y por esa razón están pudiendo transmitir e informar lo que pasa. Por un lado hubo fiesta, por otro lado hubo lágrimas ante la muerte del líder supremo religioso de Irán y también político, porque eso es una teocracia. El presidente simplemente allá es una figura. El ayatollah Khomeini. Y pues bien, ha habido manifestaciones de regocijo y manifestaciones de dolor por la muerte de Ali Khamenei. Así se llama Ali. ¿Por qué? Porque Ali es el que se casó con la hija de Mahoma, con Alisha, porque con Jadilla, que era una viuda acomodada, él no tuvo hijos, ella murió, y luego él se casó con una niña de 9 años llamada Alisha, con la que consumó el matrimonio y la pasó a buscar a los 12 años para comer carne fresca. Y con ella tuvo una hija o dos. Y Ali fue y se casó con la hija de Mahoma. Los fundamentalistas ortodoxos son la mayor tendencia en esa parte, que son los sunitas o suníes. Y siguen nada más las enseñanzas de Mahoma. Pero los chiitas aceptan, por supuesto, a Mahoma, pero también aceptan las doctrinas de Ali, el que se casó con la hija del profeta. Ya que tú llegaste hasta aquí, ¿qué tú crees de esta guerra de Irán? ¿Qué tú crees de estas 10 claves ocultas, estas claves ocultas que hay detrás de la guerra de Irán contra de Irán, de Israel y de Estados Unidos? Déjalo en los comentarios, así que suscríbete, comenta, comparte, dale like. Esto es Micrófono Abierto, un programa de opiniones, denuncias y análisis de los acontecimientos ocurridos a nivel nacional, internacional y en los ámbitos políticos y el ámbito social. Un gran saludo a la diáspora, a todos los que nos ven desde Estados Unidos, desde Europa, Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, América Latina y República Dominicana, obviamente nuestro país. Muchas bendiciones para todos. Suscríbanse y no dejen de seguir nuestros contenidos. Muchas bendiciones y hasta otro próximo programa.